Bueno, hola Laura, en vista de que ha sido imposible comunicarnos, entonces te voy a explicar esos tres puntos que son de la actividad 3 de energía cinética y energía potencial. Te los voy a explicar a través de tres ejemplos similares, listo, ya para que tú los resuelvas los ejercicios tuyos en tu casa. Entonces, te voy a mostrar aquí esos tres ejercicios. Hablan pues de lo que vimos en la última clase sobre energía y conservación de la energía. Entonces, estos ejercicios se resuelven entonces teniendo en cuenta los elementos de energía cinética, energía potencial y energía gravitacional. Kevin, buenos días. Bueno, entonces en el primer ejercicio te voy a resolver un ejemplo similar. Vamos a suponer la siguiente situación. Resulta que en el ejercicio ahí no dan la masa, entonces de pronto ahí puede estar la confusión. Entonces, para el caso de esa masa, en ese primer ejercicio de la actividad 3, vamos a considerar una masa de 1 kilogramo. Ya, ahí en el ejercicio ustedes también pueden considerar esa misma masa. Entonces vamos a suponer un objeto, siguiendo pues la similitud del ejercicio, vamos a suponer un objeto que es lanzado hacia arriba y alcanza una altura de 100 metros. Vamos a suponer que ese objeto alcanza una altura de 100 metros. Entonces, la preguntas, hay varias preguntas ahí. Una de ellas es, ¿cuál es la energía potencial de ese objeto? ¿Con qué velocidad fue lanzado ese objeto? ¿Y cuál es la energía cinética de ese objeto? Esos son los tres elementos. Bien. Entonces, como primer elemento, entonces hay que hallar la energía potencial. Entonces, de ahí, de la definición de energía potencial, tenemos que la energía potencial gravitacional se define como masa por gravedad por altura. En ese caso, para la energía potencial gravitacional, como estamos diciendo que ese objeto es de 1 kilogramo, estamos suponiendo que es de 1 kilogramo, entonces yo reemplazo aquí 1 kilogramo por 10 metros por segundo por 100 metros. Entonces, esa energía potencial gravitacional sería igual a la multiplicación de esos tres, 1 por 10 por 100, pues entonces eso daría 1000 julios. O sea que para este objeto de 1 kilogramo que alcanzó una altura de 100 metros, su energía potencial gravitacional es de 1000 julios. ¿Listo? Sería entonces aquí el primero en energía potencial. Lo segundo es hallar la velocidad. Entonces ahí hacemos uso del principio de conservación de energía. Entonces, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Que esta ni se crea ni se destruye. Y en el caso de la energía mecánica, si no existen fuerzas de fricción u otras fuerzas que lo afecten, esta también se va a conservar. Entonces decimos que la energía inicial es igual a la energía final. En este caso, como es un objeto que fue lanzado hacia arriba, pues la energía inicial de este objeto es una energía cinética porque fue lanzado con una velocidad y alcanza cierta altura. Entonces la energía final es una energía potencial. Entonces hay una transformación de energía cinética a energía potencial. Entonces hacemos eso. Decimos que la energía cinética es igual a la energía potencial, es decir, que la energía se va a transformar. Entonces reemplazamos las expresiones, que es energía cinética, que es energía potencial gravitacional. Entonces decimos que energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, que eso es igual a masa por gravedad por altura. En este caso, en ambos lados de la ecuación se repite la expresión masa, entonces la puedo eliminar. Masa y masa se elimina, entonces me va a quedar la expresión velocidad al cuadrado sobre 2 igual a gravedad por altura. Entonces de aquí yo ya puedo encontrar la velocidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta expresión que
la velocidad de ese objeto en relación con la altura no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la masa. Entonces, por eso en un principio yo no puse la masa, pero para efectos del cálculo anterior sí era necesario, pero para efectos de hallar la velocidad no es necesario conocer la masa. Entonces vamos a utilizar esta expresión. Aquí a borrar. Entonces la velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a gravedad por altura. Como mi objetivo es encontrar la velocidad, entonces primero despejo, este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces queda velocidad al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura. Luego este cuadrado lo puedo determinar sacándole la raíz a todo esto. 2 por gravedad por altura. En ese caso entonces la velocidad sería igual a la raíz de, empiezo a reemplazar 2 por la gravedad, que esta siempre va a valer 10, por la altura que es 100. O sea, 2 por 10 por 100. En ese caso, hay que borrar. La velocidad me quedaría como la raíz de 2 por 10 por 100. Entonces multiplico esos tres números y eso me queda 2000. Y la raíz de 2000, entonces esa velocidad, ya, entonces tengo que hacer uso de una calculadora. Aquí. Listo, entonces 2000. Le saco raíz cuadrada, eso dice que da 44.7. 44.7 metros por segundo. Entonces esa sería la velocidad con que fue arrojada ese objeto. 44.7 metros por segundo. Ok. Entonces ahí ya tendríamos esta velocidad. El siguiente paso es hallar la energía cinética. Entonces, ¿cómo hallamos la energía cinética? Lo mismo. Entonces voy a borrar aquí. Como ya conocemos la velocidad, que es 44.7, ya podemos hallar la energía cinética. Entonces esa energía cinética se define como masa por velocidad al cuadrado dividido 2, es decir, que esa energía cinética sería igual a 1 por 44.7 al cuadrado dividido 2. Entonces esa energía cinética sería 1 por 44.7 al cuadrado, sería el inverso de esto. Este 44.7 al cuadrado sería este mismo 2000. Entonces 1 por 2000 dividido 2. Y 1 por 2000 dividido 2, eso me da que la energía cinética es 1000 julios. Entonces mire que nos dio 1000 julios. Esos 1000 julios son iguales a los de la energía potencial que hicimos en el primer punto. La energía potencial también nos dio 1000 julios. Entonces aquí estamos verificando el principio de conservación de la energía. La energía cinética se transformó en energía potencial con el mismo valor. ¿Listo? Entonces, eso pues ahí hasta ese punto es un ejemplito muy similar a lo que están preguntando en el primer punto del ejercicio. Aquí en el ejercicio hacen la misma pregunta, quizá un balón lanzado hacia arriba con una altura de 65, entonces hay que hacer lo mismo, determinar la energía potencial con esta altura. Aquí vamos a suponer que la masa es de 1 kilogramo. Hallar la velocidad, que fue el segundo punto que hice, y hallar la energía cinética. ¿Ok? El segundo punto es similar al primero. Lo que pasa es que en vez de la altura, aquí en este segundo nos dan la velocidad. Entonces simplemente hay que hallar primero la energía cinética. Luego calcular la altura. Y luego mirar si la energía se conserva. Vamos a hacer un ejemplo similar. Kevin, ¿usted que está ahí está entendiendo o no? Sí, profe. Ok. ¿Puedo borrar aquí? ¿Puedo borrar, Kevin? Sí. Ok. Sí, como tú llegaste tarde, esta explicación se la está dando a un estudiante que no tiene conectividad
por el momento, entonces estoy grabando de todas maneras la clase. Entonces yo de todas maneras ahorita monto la clase, la puedes volver a revisar por si hay algún elemento. Entonces en ese segundo punto vamos a suponer lo siguiente, un segundo ejemplo. Lo que estoy explicando aquí son ejemplos, no son los ejercicios. Los ejercicios se hacen de manera similar. Entonces vamos a suponer que en este ejemplo un objeto fue arrojado con una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué energía cinética tiene? Segundo, ¿qué altura alcanza? Y tercero, ¿qué energía potencial tiene ese objeto? Esos son los tres elementos que hay que encontrar ahí. Entonces, primero, la energía cinética, ¿cómo se determina? Masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Bueno, aquí la masa, en este ejercicio yo no sé si la daría. Tampoco di la masa, bueno, pero ahí simplemente vamos a suponer que es de 1 kilogramo. Entonces, en este caso también vamos a suponer aquí que es de 1 kilogramo. En donde no aparezca la masa, vamos a suponer que la masa es de 1 kilogramo. Entonces simplemente reemplazo. Aquí sería 1 por velocidad al cuadrado, que sería 50 al cuadrado, dividido 2. Es decir, que la energía cinética sería 1 por 50 al cuadrado, es 50 por 50, eso da 2500 dividido 2. Y aquí 1 por 2500, la mitad de 2500 sería 12500 julios. Es decir, que la energía cinética de ese objeto es 12500 julios. ¿Sí te quedó claro ahí? Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer el segundo punto, la segunda parte, hallar la altura. Entonces, para el caso de la altura, partimos del mismo principio de conservación de la energía. Energía inicial igual a la energía final, y que al final, pues me voy a omitir todos esos pasos, llegamos a esta expresión velocidad al cuadrado sobre 2 igual a gravedad por altura. ¿Ya? Todo eso sale del principio de conservación de la energía. Entonces se llega siempre a esta misma expresión. En este caso ya no hay que encontrar velocidad, sino que hay que encontrar altura. Entonces en este caso la gravedad que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces velocidad al cuadrado sobre 2 por g será igual a h. Entonces reemplazo valores. Velocidad al cuadrado es 50 al cuadrado dividido 2 por 10. La gravedad siempre vale 10. 50 al cuadrado, entonces 2500 dividido 20. En este caso sería la mitad de 12.500, o sea, 125. La mitad de 2, no, 25.000, no, 2.500, perdón, que es 5 por 5, 25, sí. Entonces la mitad de 2.500 y la mitad de 2.500 le quito un 0, serían 125 metros. Entonces la altura que alcanza ese objeto es 125 metros. Al dividir 2.500 entre 20 tengo 125. ¿Sí te quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces ya conociendo la altura, ya puedo determinar la energía potencial. ¿Cómo determino la energía potencial? Entonces esa energía, según dice los principios de la energía, se define como masa por gravedad por altura. Como ya sabemos que la altura es 125, entonces simplemente reemplazo. La energía potencial es masa 1 kilogramo por 10 por 125. O sea que la energía potencial sería 10 por 125, 12.250 julios. Entonces, si comparamos con la energía cinética, aquí también vuelve a conservarse. La energía cinética nos dio también 1.250 julios. Y aquí vemos que el principio de conservación se cumple. La energía cinética se transformó toda en energía potencial. Listo. ¿Quedó claro ahí? Sí. Ok.
El tercer punto ya nos hablan es de energía elástica. Es decir, es exactamente lo mismo. Entonces, pero aquí nos dicen simplemente hay que hallar una sola cosa, hay que hallar con qué velocidad se fue lanzada esta piedra. Vamos a hacer un ejemplo similar. Aquí lo que estoy haciendo son ejemplos. Los ejercicios ya lo resuelve cada uno con los datos que dan ahí. Entonces vamos a suponer el siguiente caso. Un niño con una resortera estira esta resortera, vamos a suponer que la estira 30 centímetros. No, igual que sean 40 centímetros. Que la masa de esa piedrita es de, en el ejercicio ponen que es de 20 gramos, nosotros vamos a poner la que sea de 50 gramos, una piedra de 50 gramos. Entonces, y la constante del resorte, vamos a suponer que sea una constante de 100 newton metros. Esos son los tres datos. La constante del resorte, que acuerden que esta constante dice qué tan elástico es el resorte. La masa de la piedrita y qué tanto se estira el resorte. Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad sale disparada esa piedra? Ok. Entonces vamos aquí a... Tenemos 50 gramos, constante 100 y longitud de estirada del resorte 40 centímetros. Este es el ejemplo. El ejercicio se hace pues con los datos que dicen ahí están diferentes los datos. Entonces yo voy a hacer un ejemplo similar. Entonces lo mismo, aquí hay dos transformaciones. Aquí hay una energía inicial, que es una energía elástica, y esa energía elástica se va a transformar en una energía cinética, que la piedrita sale disparada con una velocidad. Entonces digo el principio de conservación que la energía inicial es la energía final, es decir, que la energía elástica es igual a la energía cinética. En este caso, la energía elástica se define como la constante por lo que se estira el resorte elevado al cuadrado dividido 2 sobre masa de la piedrita por velocidad al cuadrado dividido 2. Entonces esta es la energía elástica y esta es la energía cinética. Entonces de aquí de estas dos expresiones podemos cancelar estos dos, que ahí se repiten en ambos lados. Entonces quedaría constante por longitud estirada del resorte al cuadrado igual a masa por velocidad de la piedrita al cuadrado. Mi objetivo es encontrar la velocidad, entonces esta masa que está multiplicando pasa a dividir. Entonces constante por longitud al cuadrado dividido masa sería igual a la velocidad al cuadrado. Y este cuadrado pues lo elimino sacando la raíz. Entonces quedaría raíz de constante por longitud al cuadrado dividido masa. Entonces ya reemplazamos los valores. Velocidad. La constante de este resorte que me inventé aquí sería 100 por la longitud al cuadrado. Como aquí está en centímetros, no me sirve a 100 centímetros sino en metros. Entonces esto en metros sería 0.4 metros. Entonces por 0.4 metros elevado al cuadrado dividido la masa, que también está en gramos, no me sirve en gramos sino en kilogramos. 50 gramos, si yo eso lo divido por 1000, serían 0.05 kilogramos. Entonces divido 0.05 kilogramos. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ok. Entonces primero este 0.4 está al cuadrado. Entonces raíz de 100 por 0.4 al cuadrado. Entonces sí, una calculadora por acá. 0.4 por 0.4 sería 0.16, o sea que 100 por 0.16 dividido 0.05. Voy a borrar aquí este lado de acá, que ya no necesitamos esto. Entonces me queda que la velocidad sería igual a la raíz de estos dos números, los puedo multiplicar. 100 por 0.16 quedaría 16
dividido 0.05. Divido estos dos, 16 por 0.05. 16 entre 0.05 lo divido. Y eso me da 320. Y al final la raíz de 320. Saco la raíz de 320 y me da 17.8. O sea que esa piedrita de ese niño va a salir disparada con una velocidad de 17.8 metros por segundo. Entonces, ahí está en resumen, pues, cómo hay que resolver esos 3 ejercicios de la actividad número 3. Eso es pues en cuanto a la pregunta que hizo Laura Cristal, que estaba conectada ahorita, sino que el internet no le dio, entonces yo seguí la clase. En cuanto a la actividad número 3. No sé si Kevin tenga alguna otra duda. Kevin, ¿tú tienes alguna duda de la guía? No, profe, todo está bien. Las demás actividades las tienes claras, de movimiento parabólico. Sí, Ok. Entonces, recuerde, Kevin, y esto va para, pues, para los demás chicos, yo ahorita monto el video, la entrega de esto es hasta el 2 de diciembre, porque ya el 3 se reúnen las directivas a definir ya quiénes reinician año y quiénes no. Entonces hay que entregar esta guía, hay que entregarla, ojalá antes del 2, para que ya ustedes queden tranquilos. ¿Listo, Kevin? ¿Hay alguna otra duda? ya, bien. Ok. Bueno, entonces dejamos así entonces por hoy. Cualquier duda, entonces de todas maneras yo estoy disponible en el WhatsApp. Listo, feliz día. El profe, hasta mañana.